Internet con Go y en señal de televisión abierta por RPC Televisión Canal 4. Hoy es martes 9 de noviembre del año 2021, es el 313º día del año, quedan 52 para finalizar este día. Y hoy... Este año. Digo, este año. Y hoy es el día... Pero sí, para algunos faltan 52 días para terminar el día. Bueno. Hoy es el día... eterno el día. Hoy es el día largo. Hoy es el Día Internacional de los Récords Guinness. Y hoy también se celebra el Día del Inventor. Y esta fecha se celebra en honor de Heidi Lamar, una actriz e inventora de origen austríaco que inventó el espectro ensanchado por salto de frecuencia. ¿Eso qué es? Esa es una técnica que permitió las comunicaciones inalámbricas de largas distancias en esa época, con mucha seguridad. Es decir, con muy pocas probabilidades de ser interceptada. Así que hoy es el Día del Inventor en honor de Heidi Lamar. Felicidades. Bueno, muy bien. Ella nació a los inventores, ¿no? Ella nació el 9 de noviembre del 2014. Sí, después con el tiempo los inventores se dedicaron a interceptar las comunicaciones y a desarrollar software para... Es lo que hablábamos ayer, ¿no? Interceptar comunicaciones. Hay de todo allá. Correcto. Pero hoy el día es importante por lo que va a pasar con el caso Martínez. Hoy es un día muy importante. Definitivamente es un día importante. Sí, ayer tuve la oportunidad de... ¿Cómo fue el proceso, Guido? Cuéntanos. Eso yo comentaba ayer con el señor José Stout. Estábamos ahí en una sala pequeña de audiencias donde nos metieron a las víctimas y después por un problema de espacio en la sala de audiencias número 1 comenzaron a meter en la misma sala donde estaban las víctimas a abogados del equipo del acusado. No puede ser. Sí, está como mal, ¿no? Oye, ¿y qué hacía Zuley Rodríguez ayer ahí? Pues calma. Entiendo que ella pidió ser incluida como víctima, aunque yo no recuerdo que ella fuera víctima en este proceso, pero ella sí querelló desde el año 2011 al que hoy es o figura como testigo protegido, Ismael Pití. Entonces, que es el famoso Brad. Sí. Brad.pte507@gmail.com. Brad Petelló, Brad Pitt. Brad Petellé, ¿no? Pero le dicen Brad Pitt, porque estamos en Panamá. Bueno, entonces ella cambiaron la T por Y. Ella pidió, bueno, ahí les sigo contando. Nos metieron en una sala, en la sala no había aire acondicionado, había problemas con el sonido, porque se supone que las víctimas tenemos derecho a ver esa última audiencia de alegatos. Y entonces por eso se suspendió un rato. ¿Cuántas víctimas había? Estábamos en la sala, estábamos 4 en esa salita aparte, pero en la sala de audiencia principal, en la 1, donde se desarrollaban los alegatos, estaban Balbín Herrera y Michel Doens, porque ellos por ser querellantes, igual nosotros, pero como los protocolos de bioseguridad del MINSA, de reducción de aforos, pues a nosotros nos tenían en una sala aparte, pero viendo en una pantalla y escuchando la cuestión. Pero el audio era muy malo y no había aire acondicionado en esa sala. Entonces de pronto comenzaron a llegar miembros del equipo de defensa de Ricardo Martinelli a la misma sala. El señor José Stout le pidió al encargado de la oficina judicial que nos explicara quiénes eran esas personas, etcétera. Bueno. ¿Y él no sabía quiénes esas personas eran? Sí, por supuesto. Pero, pero lo mejor del caso es que la cuestión se limitaba a 4 sillas, porque parece ser que se había dispuesto que cada equipo, la defensa, la querella y la fiscalía, tuvieran un número de sillas en la sala principal, y a la hora de la hora hacían falta 4 sillas. Y entonces había unas personas que estaban en el equipo de defensa del señor Martinelli que estaban de pie. Entonces, para evitar esa situación, en vez de llevarle 4 sillas a la sala principal, decidieron meterlos a cada uno de nosotros. Bueno, después, como no pudieron resolver el problema del audio, interrumpieron la audiencia, que debía comenzar a las 2 de la tarde, y comenzó a las 2:57, y entonces resolvieron el problema del audio. Una vez resuelto el problema del audio, se reinició. Intervino la fiscalía, el fiscal Alexis Medina, que hizo, me parece, una muy buena exposición, muy detallada, muy coherente. Luego intervino, después de un receso, intervino la querella particular, el señor Carlos Herrera Delgado, que también hizo una presentación muy buena.
Y luego entonces fueron a un receso y nos cambiaron de sala para la sala 2, con el argumento de que acá no había aire acondicionado. Y entonces nos mandaron a la sala 2, ahí sí había aire acondicionado, pero el audio era peor que el principal que estaba. Pero bueno. Pero vamos a lo importante. Yo decía como el señor José Stott me decía, Kafka es un detalle comparado con esta cuestión de lo que está sucediendo. Bueno. De repente, a la sala 2, que es la sala que queda contigua a la sala 1, donde se desarrollaba la audiencia, entró la diputada Zulay Rodríguez. Y entonces, bueno, ella finalmente, estábamos todos con mascarilla y demás. Entró sin mascarilla, ¿no? No, entró con mascarilla. Y entonces se sentó, incluso se sentó cerca de donde yo estaba. Ahí estábamos el señor Aurelio Barría, estaba el señor José Luis Varela, estaba el señor José Stott y estaba yo. Y estaba la abogada María Cristina González, otra abogada asistente de Alfredo Vallarino, que no sé decir el nombre, y un abogado del equipo de defensa. María Cristina González, mira. De Martinelli. Todos vuelven. Que me parece que era el señor Jamis Acosta, pero no estoy seguro. Y entonces, de pronto la diputada como que me reconoció y me dice, Guido. Y entonces yo la saludé. Y entonces ahí estuvimos hablando del programa. Me dijo que ella es fan de Cuarto Poder. Sí, que nos monitorea. Y yo le dije, sí, claro. Y nos edita y nos hace Crápula Films. La operación Crápula Films. ¿Le dijiste eso? Sí, claro. Y entonces ella lo aceptó, Ella dijo que me dijo que ella editaba, pero que editaba sin cambiar lo que nosotros decíamos. Yo le digo, bueno, hay veces que esas ediciones cambian el sentido de cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Bueno. Ella reconoció que era Crápula Films. En colombiano ya es tu parcera. No, te mandó saludos, Flor, por cierto. ¡Qué bueno! Bueno, entonces, saluditos. Para mi sorpresa, ella me dijo que ella había ido porque ella quería verle la cara a Ismael Pití, a quien ella tenía querellado. Yo pensé que quería ver la cara a Martinelli, pero ya se la ve mucho por ahí. Bueno, yo pensé lo mismo cuando que lo tenía querellado a Ismael Pití, a Brad Petellé, etcétera, etcétera, desde el año 2011. Y entonces yo le pregunté, ¿y en qué va esa querella? Me dice, bueno, yo sigo actualizándola y todo, pero es que al señor no lo ubican. Yo le dije, claro, ni lo vas a poder ver usted aquí hoy. Claro. Me dice, ¿cómo así que no? No, si él no vive en Panamá, él es testigo protegido. Ella no sabe eso, pues. Él está en Washington. Bueno, comenzaron a pasar las víctimas después que terminó todo el periodo de alegatos y réplicas y contrarréplicas. Pero ella entonces no logró ver al señor... No, que lo iba a ver. Brad Pitt. Que lo iba a ver si él no está aquí. Bueno, entonces... Esa fue la única razón por la que fue a la audiencia. Supuestamente. Supuestamente. Entonces comenzaron a desfilar las víctimas, uno por uno. Primero fue el señor Stott. Luego, para mi sorpresa, llamaron a la diputada Rodríguez. Ah, sí. Y ella se presentó como víctima, aunque ella no era... Yo no recuerdo que ella fuera parte de este proceso. No me acuerdo si al principio. Pero ella sí es querellante, pero de Ismael Pití, en otro proceso aparte. Pero se presentó como víctima por parte de la defensa. No sé yo no sé si fueron las jueces. Claro, porque había problemas con el audio, ¿no? Porque había, sí. Yo no sé, pero en todo caso se presentó. Sí, es víctima del caso Pinchazo. Bueno. Noticia del 11 de diciembre del 2014. Ok. Entonces se presentó como víctima ayer. Pero en la audiencia pasada no se había presentado. En la audiencia de alegatos del juicio anulado. Bueno, y se presentó y dijo, habló contra Ismael Pití y se quejó de que le había pedido a la Cancillería que le explicara por qué el señor estaba asignado en Washington con unas funciones para las cuales no está capacitado, etc. Eso está alineado con el interés de la defensa de la responsabilidad del subalterno, en este caso del señor Ricardo Martinelli, no del señor Ricardo Martinelli en el juicio. O sea, sí puede tener alguna lógica, ¿no? Listo. Me imagino que ese es el objetivo por el cual se presentó. Pero no sé, yo no escuché si fue la defensa la que le presentó. Y si ella querelló a Brad Pitt, debe ser por eso, ¿no? Entonces... Sí, aquí está la noticia. 2011 empezó a ser querellado. Sí, consideran que Brad Pitt actuó solo como responsable de los pinchazos y no necesariamente su jefe en ese caso, que era el señor Ricardo Martinelli. Ese es el argumento. Ella conmigo intercambió ahí un par me mostró de figuritas. Me mostró el libro ese que ella presentó en la Feria del Libro, me mostró la página específicamente donde está una publicación de La Estrella de Panamá del año 2017, creo, en donde está la querella, se recoge la querella de que ella interpuso en el 2011. Y yo le dije, bueno, pero el 2011 el presidente era el señor Ricardo Martinelli. Que ella no lo quería en ese momento.
Así que ese amor surgió después. Quienes intervinieron sus comunicaciones, uno de los que intervino sus comunicaciones, por lo menos el autor intelectual, está ahí sentado en la audiencia, como acusado. Pero bueno. Y luego pues intervino Aurelio Barría, después intervine yo y yo me retiré. Después de nosotros intervino el señor José Luis Varela y luego, por último... la defensa. No, y por último Balbina Herrera y Michel Doens y para cerrar el acusado que tenía derecho a intervenir también. Así que vamos a esperar hoy a las 7 de la noche. Yo creo que por lo que escuché, tanto de la Fiscalía como de la querella, hay argumentos sólidos, suficientes y comprobados. Y fíjense que yo cuando intervine, dije que como yo no había estado participando en todo el proceso, porque yo no era querellante, no fui querellante, yo simplemente fui víctima, nada más intervine el día que me citaron como testigo y fui sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ayer yo no había escuchado, interesante, lo de la compra del equipo inicial de MLM para intervenir computadoras y correos electrónicos. Eso se dio el 19 de marzo del 2010. Y la llamada que yo recibo del embajador Cochés, anunciándome que tuviera cuidado que mi correo electrónico del Panamá América estaba siendo hackeado por órdenes de la Presidencia de la República, según le dijo el procurador de esa época, Bonici, fue el 22 de marzo. Es decir, a mí me estrenaron pues con ese equipo. Que tú lo más probable es que fuiste el primero, pues. Bueno, eso es lo que dice Cochés. Eso es lo que dice Cochés en su libro, que ayer relaté nuevamente la página 52 del libro de Willy Cochés, donde él dice que ese es el preludio de lo que a la salida de Martinelli se conoció como el caso Hay que ver lo que viene ahora, ¿no? Porque... Lo importante es lo que pase hoy a las 7 de la noche. Después de la decisión de hoy... hay dos probabilidades, una no culpable o culpable, obviamente, ¿no? Sí es. Si es no culpable, pues la cosa creo que muere allí. Yo quiero que la gente entienda un poquito qué va a pasar hoy, qué sigue. Claro, pero si es culpable, hay que esperar la sentencia. Exacto. Porque de la sentencia dependen muchas cosas. Bueno, hoy a las 7 de la noche. A mí sí me llamó la atención que todo fue bien rápido. Yo pensé inclusive que esto iba a ser para jueves, viernes. Lo dijimos ayer y quizás lunes. Quizás lunes. Pero por alguna razón trataron de hacerlo antes del feriado de media semana. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque entre más tiempo pasa, más tiempo hay para que volteen los brazos de gente. Sí. Bueno, hoy las tres juezas deben anunciar el sentido del fallo, que así se llama. Y es así porque tienen hasta 24 horas después de la última audiencia, de la audiencia de alegatos. Y por eso se tomaron hacerlo hasta el último minuto. Así es. Se anuncia y luego de eso tienen 10 días para emitir la sentencia, tal como sucedió la vez pasada. Eso está en el Código Procesal Penal. 10 días que creo que pueden ellas también decidir extenderlo, si necesitan más tiempo, si necesitan más tiempo. Sí. Pero básicamente... Hasta 30 creo que es el máximo. Básicamente eso es lo que va a suceder hoy. Se va a anunciar el sentido del fallo. Yo espero, como les dije ayer a las juezas, que se haga justicia ejemplarizante para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió, que es que se nos violaron los derechos de la intimidad de nuestras comunicaciones protegidos en la Constitución por parte de las autoridades que están obligadas a protegerlos. Y que se nos dio trato de criminales, porque esas interceptaciones deben hacerse para perseguir a los criminales y deben hacerse con autorización judicial. Guido, ¿tú estuviste en el juicio anterior? Sí, claro. Sí, yo estuve en la audiencia de alegatos. ¿Cuál es tu percepción acerca de la diferencia entre los dos procesos? Porque en aquel fue declarado no culpable el señor Martinelli y después vino la anulación, pero ¿hay alguna diferencia que tú notaste entre el pasado y este? Bueno, en este las juezas sí tuvieron acceso a las carpetillas, cosa que no habían tenido los 3 jueces del pasado. Bueno, y por otro lado, los anteriores estaban comprometidos, abiertamente comprometidos con... Sí, bueno, pero al margen de eso, que eso es una consideración subjetiva, objetivamente... No es subjetiva, trabajaron, ni una de ellas trabajó con ellos. Sí, ni una fue nombrada, ni fue subalterna de Ricardo Martinelli. Las anteriores... Dos sí, y uno era que tenía un problema con uno de las víctimas. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso digo, hay una enorme diferencia. Después de esa persona que había recusado a una de las juezas, a un juez, a uno de los jueces, después negoció con Martinelli. Pero bueno, me refiero al contenido. En el contenido, esa diferencia. La segunda diferencia, la exposición. Lo único que coincidió fue que la querella en la última audiencia del juicio anulado también fue presentada por Carlos Herrera Delgado.
Pero en esta ocasión el fiscal vocero fue Alexis Medina, lo hizo muy bien. Y en esta ocasión, en la ocasión pasada, la defensa, el vocero fue Carlos Carrillo. En esta ocasión fue Alfredo Vallarino. Entonces, vamos a ver. La diferencia también son los 3 jueces, ¿no? Ahora son 3 juezas que tienen muy buena reputación, por lo que yo he podido averiguar. Versus. Contra los otros que uno había sido subalterno A eso me refería. Y había sido además subalterno de la gobernadora. Ahí hay una gran diferencia en la estrategia de la defensa esta y la última vez también. Sí, yo creo que, mira... Y que no esté Carlos Carrillo es un mensaje. Mira, yo por ejemplo aproveché en mis 15 minutos que tuve para plantear que yo no entendía, que ahora que podía hablar libremente y no con un interrogatorio cerrado de que responda sí o no, yo podía decir varias cosas. Y que iba a aprovechar para decirlas. Y entre otras cosas dije que a mí no me constaba, haciendo uso de la estrategia, que a mí no me constaba que las personas que hacían parte del equipo de defensa de Ricardo Martinelli eran abogados, pero que yo colegía que lo eran. Y no me constaba porque yo no los vi estudiando, yo no estuve con ellos en el salón, yo no hice exámenes con ellos, yo no hice tesis de trabajo con ellos de grado, ni conozco ni he visto su diploma, ni siquiera he podido ver si tienen idoneidad en la página web del órgano oficial. Pero colijo que son abogados. Porque está caído. De la misma manera, hay cosas que se coligen. Entonces, como que el actor intelectual de los pinchazos es el señor que está aquí sentado en el banquillo de los acusados. Se colige fácilmente porque era el jefe supremo del Consejo de Seguridad, era el beneficiario y además manifestó desde temprano y aparece en los Wikileaks. Oye. Lo que dijo la embajadora Bárbara Stephenson en un reporte al Departamento de Estado, de que el señor quería... Cambió la ley, punto. Ya no hay más nada que decir. Él cambió la ley. Sí, él mismo decidió cambiarla. Sí, por supuesto. Ya. Pero él... Y aunque su subalterno haya pinchado, él es el responsable. Él es el ¿Y por qué él decidió hacerlo? Exacto. Vamos a cambio, Guido, ya. Pero además este es un proceso... Quita el micrófono, te quita el micrófono. Este es un proceso donde hay 2 condenados cómplices primarios, ya condenados en segunda instancia a 60 meses de prisión, donde hay, de los 3 autores materiales, hay uno que es testigo protegido y los otros 2 están prófugos. Y falta solamente el autor intelectual. O la mano que mece la cuna, como dijo el fiscal Alexis Medina. Bueno, vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestra invitada en línea. Ya la tenemos, en contacto a nuestra invitada, Flor, para este día. Marisa Arias Taller, para hablar acerca de las escuelas. Directora de United Way Panama. Está todo abierto y las escuelas cerradas, Flor. Sí. Cerradas. Y las que están abiertas a medias o a menos de medias. Sí. Y eso está afectando el proceso enseñanza-aprendizaje. Marisa nos acompaña esta mañana. Marisa, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuarto Poder. ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gusto estar con ustedes de nuevo. Buenos días, Alegría. ¿Cuál es tu opinión acerca del cierre de las escuelas? La ministra de Educación entiendo que se ha reunido con las organizaciones, incluyéndote, y ¿cuál es el motivo que les dan para no abrir las escuelas? ¿Hay alguna razón científica que les han dado? Bueno, una de las cosas que hemos repasado es que es importante que la audiencia escuche y entienda, comprendamos que no hay una razón científica por la no apertura. De hecho, ya estamos abiertos, ya supuestamente las escuelas están abiertas. Lo cierto es que ha demorado muchísimo. Sabemos que ha habido presión o aprehensión del gremio docente, muchos temores aún de los padres de familia, que por no tener a niños menor de edad vacunados, siguen teniendo pues estos temores, y eso nos da entonces una cifra de 2.300 escuelas abiertas hoy, 9 de noviembre. Eso es alrededor de un 60%, y una de las cosas que nosotros hemos cuestionado fuertemente al Meduca, a pesar de que, bueno, aplaudimos este porcentaje, es mejor que nada, pero para los efectos como una ciudadanía preocupada, casi que lo es, porque están abiertas de modo semipresencial, pero no podemos unificar este número de escuelas con
Marisa, de una manera como consona. O sea, sabemos no que unas tenemos van todos los idea, días, sabemos Mara. que unas van una semana sí, una semana no, sabemos que otras van 2, 3 veces por semana, 2 horas al día. Entonces, alegar que ese 60% está abierto realmente siento que nos estamos como engañando un poco. Pero no, bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay una razón científica. Yo creo que la demora, esto es una razón muy personal, en abrir tanto las escuelas ha hecho que el problema sea tan grande que ahora no sepamos cómo hacerlo y ya se nos acabó el año. Marisa, una pregunta. De ese 60% de escuelas abiertas, entonces no tenemos, en resumen, idea de cuántas están abiertas 3 días a la semana, cuántas están abiertas media hora al día y cuántas están abiertas una vez a la semana. Bueno, producto de la entrevista que hicimos el domingo, Flor, entiendo que hay unos indicadores. El Meduca tocó base con nosotros y nos ha invitado a ver un tablero, un dashboard en la página web del Meduca, donde hay cifras actualizadas. Para la entrevista de hoy con ustedes no he podido determinar cuántas están abiertas de acuerdo a qué criterios. Lo importante aquí es reconocer quizás lo que pasó y lo que va a pasar. Porque ahorita mismo, si es 60%, 75%, si es full time, si es part time, importa. El tema está en que hoy estamos en un hueco y mañana es feriado, aparentemente preparándonos para una vacación de la vacación. Yo quisiera que tomamos este espacio de reflexión porque, bueno, por ahí tenemos el prohibido olvidar que se está hablando mucho ahora con el tema de educación, pero ahora, ¿qué va a pasar con esta información? En este acercamiento del cual habla Flor, el Meduca también nos ha invitado. Yo en la entrevista del domingo confié y fui muy humilde en reconocer que habían datos que nosotros no manejamos. Y de alguna manera, si nosotros no los manejamos con la rapidez, siendo aliados del Estado en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa, como un sector pujante que somos las ONGs, es como si no lo tuviéramos, ¿verdad? Pero aparentemente muchas de estas cifras existen y ahora yo me quedo, repasé algunas cifras, el tema de deserción escolar que me habías preguntado, aparentemente para el 2020 no fue tan grave. Contamos oficialmente con una cifra de 11,000 niños fuera del sistema educativo. No sabemos cuánto va a ser para el 2021, pero yo les pregunto a ustedes, 14,000 en 2019 a diferencia de 11,000 el año pasado. ¿Importa la cifra? Yo creo que ahorita mismo el cuestionamiento que nos tenemos que hacer y hacer un llamado a la ciudadanía es, vamos a esperar a tener nuevamente esta conversación en marzo para luego volver a tirar plomo que las escuelas no están listas, que los docentes están molestos, que los padres de familia aún tienen temor, que no hay la tercera vacuna, que... No, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como un país movilizado que supuestamente nos importa tanto el tema de educación, que hemos logrado madurar y que entendemos que todos los problemas y los dolores de Panamá están arraigados con una falta y una educación muy pobre? ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, yo les digo una cosa, como una ciudadana consternada, que manejamos una agenda en colaboración con el Ministerio de Educación, porque quiero decirles una cosa. Ustedes saben que yo siempre despotrinco cuando ando por aquí. Nosotros muy responsablemente somos un sector que no quiere que al gobierno le vaya mal. Si al Estado, si al Ministerio de Educación le va mal, a los niños de Panamá le va mal. Nosotros todos tenemos que empujar esta carreta de manera unida y una de las cosas que siempre escuchamos, la CEPAL no hace mucho rindió un informe que para salir del meollo en que están nuestros países, una de las respuestas nacionales que se tienen que llevar a cabo son las alianzas de manera cooperativa, colaborativa, y de alguna manera u otra, no sé, siento que quizás esa respuesta de contención pasa siempre muy tarde. Yo quisiera recalcar algo bueno. Ha conmovido mucho al Ministerio de Educación y quisiera yo decir que es algo positivo, obtenido una respuesta inmediata del despacho superior. La ministra se ha contactado con nosotros y estamos
programando ahorita mismo, así que quiero que me tomen la palabra porque vamos a ser los grandes agitadores en materia de educación, a sentarnos de manera como lo propone esa alianza para ver entonces dónde están las respuestas. Porque nuevamente, no podemos criticar, juzgar los indicadores cuando todavía ni siquiera tenemos una idea del efecto post-pandemia, qué dimensión va a tener. ¿Qué porcentaje, ¿Qué vamos a hacer? Marisa, qué porcentaje de los docentes están vacunados? Bueno, una de las cosas que repasábamos, Flor, es que es el porcentaje más alto de profesionales del país. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que nosotros los ciudadanos peleamos para que a los docentes los adelantaran de fase 4 a fase 2. Y nosotros dentro de los gremios, en conversaciones, hemos escuchado por qué hicieron esa pelea por mí, si yo no pedí que a mí me adelantaran la vacuna. Hoy en día tienen la dicha de poder regresar a sus trabajos vacunados cuando sabíamos al inicio de la pandemia que los policías, que nuestros enfermeras y doctores atendieron lo más duro de la pandemia sin estar vacunados. Entonces, cuando reconocemos que un 90 y tanto % de los docentes y administrativos están vacunados, ya no hay excusas. Pero ojo, no solamente son los docentes, ahora vemos también que los padres de familia tienen mucha responsabilidad. Flor, esta conversación que hemos provocado el domingo, yo he visto las conversaciones en redes y todo el mundo dice, oye, vemos a los papás que no mandan al niño a la escuela, pero están en los moles, están en el parqueo. Por ahí, por ejemplo, vemos estas aulas con 4 niños, 5 niños, con distanciamiento físico, pero lo contrarresta con imágenes en discotecas abiertas que, ojo, queremos la recuperación económica y para eso significa que nos tenemos que sacudir todos. Pero no hemos logrado entender que las aulas, que las escuelas es realmente donde debe estar el enfoque para que el país sea próspero. Marisa. Así que, sí. Marisa, ayer planteábamos aquí, y por asociación de ideas con eso que estás planteando y que estás relatando, que para tratar de aminorar el golpe y de retrasar el proceso de recuperación de los 2 años perdidos, el próximo año lectivo debía ser prácticamente de 11 meses y no de 8 o 9 como es usualmente, porque de lo contrario va a costar mucho más trabajo y se supone, por lo menos en el papel, que la educación era la estrella de este gobierno. Entonces, ¿eso sería posible, sería viable o va a tener que enfrentarse una barrera infranqueable por parte de los gremios, por parte de los propios padres de familia, por parte de los directores de colegios? Una propuesta como esa. Hace un mes hubieron discusiones y negociaciones muy fuertes entre los gremios y el Ministerio de Educación. Ahorita mismo yo no creo que se ha negociado el tema del ciclo del próximo año. No tengo esa información. Yo sé que hay un programa de nivelación de aprendizaje para poder equiparar al niño, al estudiante que aprendió poco a distancia, ya así sea porque fue por WhatsApp, porque compartió el teléfono con el hermanito, porque es imposible aprender álgebra sin buena data y en fin, tantas carencias que tuvimos, pero ahorita mismo yo creo que lo que nos importa es saber cuáles fueron esos resultados. Ahorita mismo el ministerio está muy afanado y lo reconocemos porque los niños en lo que queda del año por lo menos regresen un par de veces a la escuela. Así que nosotros tenemos que pasar de ser fiscalizadores, como les hablé, a ser agitadores y también responsables de que tenemos que hacer algo de acompañamiento, porque si no lo hacemos, pasan estas lagunas de tiempo y eso que estamos exigiendo entonces luego como que se adormece. Yo quisiera aprovechar esta indignación ciudadana que nosotros nos ha despertado esto. Por ahí, Flor, nos dijeron que la entrevista había sido muy valiente. Valiente hubiera sido quizás hablar de esto en abril, cuando la ministra dijo, yo quiero que abran las escuelas, y no le permitieron abrirlas. Yo también reconozco que postergamos muchas cosas y yo pienso que ya, miren, pasamos de una crisis
de salud, una crisis sanitaria, una crisis epidemiológica, y por ahí suena muy trillado y romántico, pero tenemos que reconocer que ahora vamos a enfrentar una crisis educativa. Y yo quisiera aprovechar este espacio y el reconocimiento que ustedes siempre han tenido de que la educación es la raíz de todo, para que de repente comencemos a rendirnos cuenta entre nosotros como ciudadanos. Nosotros aquí no queremos ventilar estos indicadores vacíos que no apuntan a nada, sino más bien esa corresponsabilidad que yo siempre, de lo cual siempre hablo. ¿Qué rol tengo yo como ONG, ustedes como comunicadores, para ver que estos compromisos de los cuales están firmando los gremios, ese despertar del padre de familia? Yo siempre digo de esta manera: imagínate que estás viendo una serie y dejaste de ver 2 temporadas, cuando la sigues viendo no tienes idea qué pasó o dónde dejaste el último capítulo. Lo mismo es con los estudiantes. Lo que ha pasado ahora en las gavetas cognitivas de nuestra memoria, nosotros no podemos recuperar esto como quien rehabilita el verano porque fracasaste una materia. Entonces, el tiempo nos va a pasar una factura muy grande. El próximo año vienen las pruebas PISA. Por ahí nosotros siempre hablamos de que Panamá se le acuña tener una población de analfabetas funcionales. Y yo les voy a decir, aquí los analfabetas funcionales no son los niños, somos los adultos. La CEPAL, la UNESCO, la UNICEF, el BID, el Banco Mundial, y yo siempre lo digo con ustedes, tenemos la ruta de absolutamente todo, porque los países avanzados nos han dicho es por aquí. Los compromisos consensuados hasta la saciedad, las 1000 mesas de trabajo, todas las firmas de todos los gremios, todas las cosas ya se han acordado. Lo que nosotros ahora tenemos que pasar es del hay que al vamos a. Y eso implica a todos los ciudadanos panameños. Ahorita mismo yo sí veo que hay mucha presión de los docentes, mucho miedo de los padres de familia, por lo cual yo también quisiera que asumamos una responsabilidad de que no todo solamente tiene que ser del Meduca. Hace poco, Flor, yo hacía Guido y Antenógeno, yo hacía una entrevista donde me decía que, pero es que tenemos que tener un Mesías y alguien nos tiene que decir es por aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el panameño tenemos que seguir ¿sabes? Siendo oveja de un rebaño? Y yo sé que suena horrible y de cuento de hadas de que el cambio empieza en nosotros, pero somos muy revolucionarios para unas cosas. Nosotros nos volcamos a las calles el año pasado cuando queríamos ponerle un alto a la corrupción porque ya estábamos hastiados. Pero el panameño no entiende que la corrupción se detiene invirtiendo en educación. Y nadie se ha manifestado por la falta de educación, por las escuelas cerradas en Panamá. Quizás porque cada uno ve por el bienestar de sus hijos y no de todos los niños. Bueno, es lamentable. Nosotros somos seres interdependientes y tenemos que sacudirnos esta idea de que tengo que velar por mi familia. Siempre decimos desde Fondo Unido de Panamá, y lo reforzamos mucho con el sector de ONGs, que lo que le pasa al vecino te afecta a ti. Ahorita mismo nosotros estamos viendo el aumento de la violencia escalar en Panamá. Eso no, y ya teníamos, desde cuando la misión de USAID estaba en Panamá, se invertía en seguridad ciudadana, incluso como un tema de defensa de Estado de los Estados Unidos, porque los temas del Triángulo Norte se vaticinaban el aumento de 20 a 200 pandillas, y les estoy hablando hace una década. Ya, ahorita mismo vemos también un Ministerio de Seguridad que maneja el tema de seguridad aislado. Ahorita mismo esto tiene que ser un tema de gabinete social, donde todos los ministerios están en sincronía con los temas de protección social, con los temas del Ministerio de Desarrollo Social. Y les digo una cosa, y no ahora se los digo como una directora ejecutiva de una ONG, yo quisiera escuchar al presidente pronunciarse de una manera, así sea de cadena nacional, de cuál va a ser la estrategia para salir de este meollo. Yo sé que hay voluntad política de las ministras. Ambas, y cuando digo ambas porque tocamos temas de protección social, tanto las ministras de Desarrollo Social y las ministras del Meduca tuvieron por lo menos la humildad de contactarnos para decir gracias por ese llamado de atención. Es mejor tener una ciudadanía empática y dispuesta a trabajar a una que le ignora. Yo digo, problemas hubiéramos tenido si aquí no nos importara nada y estuviéramos hablando de carnavales. Así que vamos a ver esto como una crítica constructiva. Tenemos ganas de construir, sabemos dónde hay soluciones, vamos a echar esto a andar. Pero yo siempre acabo con ustedes, yo digo, las cosas están enfrente, las cartas ya se pusieron
sobre la mesa. Vamos a seguir instigando y agitando por una revolución educativa. Tenemos un compromiso nacional para la educación parado. Justo antes de las elecciones, el BID le dice a Panamá, hay cinco debilidades que tiene el país. Una de ellas era educación. Entonces ahora, como dice el chavo, estamos más peor. Imagínense la prueba PISA que se hace, el universo se concentra primordialmente en niños de tercer grado. El próximo año ese niño de tercer grado habrá pasado su desarrollo en cuanto a lectoescritura y pensamiento lógico matemático. Su primer y segundo grado lo aprendieron en WhatsApp. Imagínense esa prueba PISA. Y la prueba PISA no es más que nada un indicador, una fotografía del reflejo de cómo estamos. Hace 12 años estábamos de antepenúltimo en la lista de países, pero pareciera ser que estos grandes titulares, Panamá lidera el número de país con número de días con aulas cerradas, Panamá es el penúltimo país con la prueba PISA más baja, no nos afecta tanto. Entonces, tenemos que, yo les digo honestamente, así sea que me cueste la credibilidad de mis colegas, que nos cueste el trabajo, aquí estamos las ONG beligerantes, estamos dispuestas a trabajar con el Ministerio de Educación. Ayer Fondo Unido de Panamá pudo, por mucha presión con el Ministerio de Educación, abrir 3 jardines preescolares en Los Santos. Jardines que habíamos entregado con el esfuerzo de donaciones de entidades privadas, tanques de agua en junio. Abrimos ayer. Y no fue por la mala voluntad del Meduca, porque los padres y los docentes andan psicoseados con este terror que nosotros nos tomamos la chicha. Yo no sé qué nos pasó, que podemos ir al mall, pero cuando pisas la escuela te conviertes en, no sé, en un animal, en un monstruo. Las escuelas, volviendo, yo sé que ando por todo el mapa, ustedes saben cómo yo me pongo. Las escuelas están comprobadas en ser los sitios más seguros para los estudiantes, estén vacunados o no. La carga viral, del niño se ha comprobado que es mínima. Ese cuento chino que nos metieron de que el niño mataba a la abuela y que el niño era el gran portador del COVID de hace un año, eso ya se desmistificó. Está científicamente comprobado que eso no es cierto. Panamá ahorita mismo tiene el número de casos de COVID uno de los más bajos de la región. Las tasas de vacunación más altas de la región. Apalanquemos sobre lo bueno. Ahora vamos a hablar de lo bueno y vamos a ponerlo a trabajar. Y realmente cuando vemos que la salud socioemocional de nuestros estudiantes ahora es más importante a veces que incluso el aprendizaje, porque el niño ahora está truncado no solamente en su conocimiento, pero también en sus habilidades socioemocionales. Cuando vemos que ha aumentado la violencia doméstica, cuando vimos a una ministra de Desarrollo Social presentar con el UNPA, que no sé si aquí en este programa lo analizaron, lo que cuesta tener los altos números de embarazos precoces en el país, al país le cuesta el equivalente de que el canal de Panamá estuviera cerrado 90 días. La baja de productividad tiene todo que ver con la educación, tiene absolutamente todo que ver con la niñez. Y ustedes lo pondrán en mi lápida cuando se recordarán de mí el día que ya yo no esté, pero tenemos que dejar de infantilizar la niñez. Perdón, me emociono. No, Marisa, realmente escuchándote me doy cuenta que aquí lo que no hay es sentido de urgencia en el tema educativo. Oye, hasta Cuba y Venezuela ya están abriendo Sí, escuelas. Ninguno. Aquí no hay sentido de urgencia. El presidente no ha hablado de ese tema, es cierto. Las ministras están interesadas, están claras en el problema, pero el presidente ha ignorado De el hecho, asunto. cuando Prefieren habló hablar de cualquier otro tema menos de la educación. Cuando habló del tema, dijo que le desmintió a la ministra, dijo... Le quitó el piso a la ministra. La Sí. ministra había anunciado que iba a abrir las escuelas en tal fecha y él salió a decir que no. El piso, Estamos claritos Ahora. que lo que ha faltado es apoyo político. Es voluntad, a la ministra Maruja de Gorday. Eso lo hemos hablado aquí antes y bueno. Marisa, siempre es un placer escucharte. Gracias, Marisa. Y la pasión que le metes a este tema que deberíamos metérselas todos, comenzando por el deberíamos gobierno. estar involucrados Así en es. este asunto. Exacto. Gracias, Gobierno, Mara. padres, Les familias, agradezco el educadores. tiempo y yo quisiera que si algo hemos aprendido de esta experiencia es no esperar hasta noviembre para ser patria, para hablar de las escuelas. Sí. Yo quisiera que invitaran a más colegas, somos muchos
para que realmente hagamos como los medios hacen el fact-checking. Acompañemos al Estado. Esto es una responsabilidad de todos. Toquemos el tema de educación por lo menos cada 15 días. Se los imploro y yo sé que vamos a tener resultados diferentes si seguimos siendo los grandes observadores y responsables en esta materia. Así que gracias. Que tengan un buen día. Igual, chao. Gracias. Vamos al cambio y volvemos con más. Ya estamos de regreso con más, hablar un poquito porque tenemos que entregar el programa en 5 minutos. Viste que ayer siguieron los actos de delincuencia, persecución policial, muerto hasta una niña de 13 años. Una niña de 13 años en la noche. O sea, en la tarde un tipo se bajó y comenzó a disparar a la policía. Y en la noche una balacera de estas, que dice la policía que es supuestamente entre pandillas, claro, termina asesinando a una niña de 13 años. Es que ¿dónde saca? O sea, yo no sé, es insostenible ese argumento de que se están matando entre los malos. Es insostenible, es que y la prueba está ayer. ¿O es que la niña de 13 años estaba metida? Era narca. Exactamente. Es inaceptable. Pero mientras tanto, la policía, no sé si vieron el video que les mandé de Franklin Robinson. Sí, hostigando a los 5 policías con un inspector municipal hostigando a un restaurante. Sí. O sea, que en vez de estar vigilando. En eso están. Hombre. En vez de estar utilizando ese recurso. Inventándose requisitos que no existen en la ley. Claro, ¿no? Y perdiendo en la el normativa. tiempo. Y perdiendo el tiempo. Cuando por el otro lado estamos viendo a estos delincuentes haciendo de las suyas en las calles. No. Por un lado, el gobierno está robándose a manos llenas del país y por otro lado, la policía atosigando ciudadanos. ¿Dónde está el aire? No hay aire para la gente. O sea, la gente está tratando finalmente de ganarse el pan. Ya los dejaron abrir y entonces ahora van a fregarles el negocio. En vez de estar enfocados en otro tema, como el tema de la educación. Y si hay que reactivar el turismo, que es lo que es la industria sin chimeneas de Panamá, y que genera, ya lo hemos visto, 2 o 3 veces lo que genera el canal, pues con ese tipo de hostigamiento a restaurantes y bares y locales de diversión, poco se logra. Es que son decisiones incoherentes, ¿no? Porque tú ves que algunos locales están llenos y otros vacíos. Y a muchos llenos no les hacen nada y a los vacíos entonces le caen encima, que es lo que decía Franklin Robinson. O sea, sí, realmente aquí hay incoherencia por todos lados. Por todos lados y sin contar los gastos, porque 14 millones de dólares para un salón de la fama deportivo, cuando los atletas no tienen ni dónde entrenar, es un insulto. No es el momento. Y además pudiendo hacer el gobierno o crear un patronato en función de eso, para que sea en todo caso la iniciativa privada la que pueda fomentar. Es una sola botadera, hombre. Yo sí creo en un salón de la fama, pero... Sí, pero no cuando los manes no tienen ni dónde entrenar. Claro, o sea, hay otras prioridades en este momento en el deporte, y hay muchas prioridades en el deporte. ¿Sabes cómo se resolvería? Quizás, mira, aquí se ha prometido un centro de alto nivel desde hace por lo menos 10 años y todavía no se ha cumplido con los atletas. Que les arreglen las infraestructuras. 14 millones en arreglar infraestructuras les serviría mucho más a los atletas que un salón de la fama que solo es para que el gobierno se lleve una gloria que no se ganó. No, pero es que tú puedes hacer promover, promover el Salón de la Fama. Sí, pero no pagado por el Estado. Exactamente, tú puedes promoverlo con mucho gusto y ponerlo de repente un capital semilla simbólico. No, sí, pero ¿cómo se ha hecho? 14 millones. 14 millones de dólares, oye, eso me parece absolutamente desproporcionado. Se necesita un centro de alto rendimiento primero y eso pudiese ser importante, esa cifra, para un centro de alto rendimiento para apoyar el atleta nacional. Exacto, es que de verdad que aquí las cosas están mal, todo está mal. Prioridades invertidas. Y por otro lado, ya casi nos tenemos que ir, ya está fijada la fecha de audiencia preliminar del caso Odebrecht. Es el 18 de julio del 2022. Y la fecha alterna es el 12 de septiembre de 2022. Son 7 años. En donde está llamado a juicio el expresidente Martinelli y el expresidente Juan Carlos Varela. Correcto, los dos. 7 años después de que Transparencia Internacional advirtiera las investigaciones en Italia y Brasil. 7 años después. Sí, y 6 después de que Odebrecht confesara en diciembre del 2016 en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. El juicio de Odebrecht va a tener mucha influencia en la política del 2024. Va a tener toda la influencia del mundo. Ahí se va a conocer y se va a cocinar todo lo que ocurrió en ese periodo. Oye, es que eso está teniendo repercusiones internacionales incluso. Sí. Los señores Martinelli y Linares, que van a ser extraditados a Nueva York. Exactamente. Son piezas clave dentro de este proceso. Son piezas porque están acusados de blanquear parte de los sobornos
que pagó Odebrecht. Ya nos tenemos así que que ir. ¿eh? Altísimos funcionarios. Esta panameños. historia continuará. Continuará. Y los saludos del programa de hoy, ¿saben para quién van, no? Para Rafael Sabón, ¿eh? Saluditos. Autorizando un aumento de 400% en el costo de la obra de emergencia del derrumbe. Sí. Y los 400% más. ¿Y los huecos en la calle? Y los huecos en la calle abriéndose a pasos agigantados. Los cierran y se abren. Cierran uno y se abren tres. Dice que Va en verano. como procesión. Dice que en verano van a resolver Bueno. todo. Uy. Listo. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana.